Lucy está muerto. ¡Drácula! El vampiro gallego. ¿Cómo? ¿Quién lo mató? ¿Tú? Ay, eso no, pero fue un accidente, yo ya le pedí perdón, ¿eh? ¿Me lo podrías pasar? Que tengo una lista que darle de cosas que le van a venir. No lo estás pillando, ¿verdad? Lucy, el vampiro, ha sido destruido. Le hemos clavado una estaca en el corazón y hemos liberado su alma. ¿Qué? ¿Pero estáis locos o qué? Bueno, yo lo maté primero, pero fue un accidente. Además, cuando matas a un ser humano, le quitas como mucho unas décadas de vida. Y vosotros acabáis de matar un ser inmortal. Bueno, inmortal hasta que se encontró con un grupo de sociópatas como vosotros. Y encima era majísimo. ¡Majísimo hasta que lo convertiste en vampiro! ¿Y eso qué tendrá que ver? A ver, que los vampiros también somos personas y tenemos derechos, ¿eh? Dijo la criatura que se dedica a alimentarse de humanos y dejar un rastro de muerte y destrucción. ¡Actualízate, bonita! Y te lo dice uno que tiene 400 años. Que ya no matamos a nadie, solo bebemos sangre de vaca. ¿Esto es sangre de vaca? ¡No! ¡Esa era mi sangre! Bueno, o sea, matáis gente y cogéis cosas de los demás de los frigoríficos sin permiso. ¿Pero qué clase de educación tenéis los jóvenes de ahora? Y deja de poner esa cara que no es para tanto. Ya verás cómo este invierno no te resfrías. ¡Te odio! Vamos a hacerte pagar por lo que le has hecho a Lucy. Vamos a clavarte una estaca en el corazón y luego voy a escupir en ella. ¡Ponte a la cola! Llevo riéndome de labriegos enfurecidos como vosotros desde antes de que María Antonieta comiese pasteles. ¡Monstruo! ¡Niñata! ¡Ay, que me colgó! ¿Qué pasa, gente? Bueno, quiero que sepáis que acabáis de ver el que es oficialmente el capítulo favorito de Xavi Fontana, nuestro Van Helsing en la serie, así que ya nos contaréis qué os ha parecido. Pero ahora vamos a comentar vuestros comentarios del capítulo anterior. En primer lugar, tengo que decir que hemos visto que las opiniones están divididas con respecto a Juanan. A algunos os ha parecido que os reconciliabais un poco con él después de ver el bullying que sufría a manos de Iván, y otros seguís pensando que ir a casa de alguien a matarle así sin previo aviso es imperdonable. Me parece correcto. Casti Insanity dice: me ha encantado el capítulo, estuvo increíble, sobre todo verla moviendo el vaso sin saber lo que era, y cuando lo bebió casi me muero de la risa. En serio, muy buena serie, aunque extraño a Lucy. Todos extrañamos a Lucy. Liber de Rohan comenta: momento contestador, estoy por grabar el audio y ponerlo yo como respuesta a todos los mensajes que me lleguen. Bueno, probablemente la gente no va a entender absolutamente nada, pero si lo hacéis, mandádnoslo por favor, porque nos vamos a reír. ¿Qué demonios? Dice: mi capítulo favorito por ahora, nervioso estoy por ver qué pasa con todo. ¿Qué demonios? ¿Es verdad que es tu capítulo favorito o estás diciendo esto porque en el vídeo anterior dije que en todos los capítulos hay alguien que dice este es mi capítulo favorito y querías que leyera tu comentario? ¿Me estás engañando? ¿Qué demonios? Y no quería despedirme sin daros muchísimas gracias a todos por el apoyo que le estáis dando a la serie, y también dar la bienvenida a todos aquellos que estáis descubriendo la serie estos días y os estáis incorporando poco a poco a las aventuras de nuestro vampiro gallego. Estamos ya acercándonos poco a poco al final de la serie. Mientras tanto, dejadnos en comentarios qué os ha parecido este nuevo capítulo donde hemos vuelto a ver a Drácula, que os leemos.